Señor, gracias por la libertad que tenemos en este lugar. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en general. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a dar gracias al Señor por este momento. Amén. Padre amado que estás en los cielos, Señor, te damos inmensamente gracias, Señor, por la salvación que tú nos diste, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, de lo más profundo, Señor. De ahí del barro cenagoso, Señor, tú nos sacaste, nos limpiaste, Señor, nos diste vida. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar en tu casa, Señor, dispuestos, Señor, a alabarte, a adorarte, Señor, con nuestras necesidades, Señor, con nuestros problemas. Pero, Padre, podemos venir delante de ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú estás en el trono sentado, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestro clamor. Gracias, Señor, porque tenemos libertad para bendecir tu nombre, Señor, para saltar, para gozarnos en tu presencia, Señor. Yo te pido ahora, Dios mío, que tú estés bendiciendo, Señor, en esta noche, estés tomando dominio y control, Señor, en los aires, Señor. Padre, que tú estés quitando todo espíritu inmundo, Señor, que quiera traer distracción, que quiera traer, Señor, incredulidad a los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, lo ato, lo ligo y lo echo fuera, Señor. Padre, y ahora te pido que tú estés tocando los corazones, Señor. Toma las mentes, Señor. Dios mío, sé que tú quieres hablarnos en esta noche. Y Dios mío, que podamos tener un oído audible, Señor, a tu voz en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Me sorprendió, la verdad que no creí que iba a traer la palabra, pero qué bueno es que tener siempre una palabra, ¿no? Una palabra de Dios para nuestras vidas. Y la verdad es que cuando paso a este lugar, no es que estoy nervioso, es la presencia de Dios, y uno es temeroso de la presencia de Dios, de lo que va a hablar y lo que va a decir, ¿no? Realmente era ministrado con alabanza, era ministrado y decía: Señor, háblame, Señor, porque tengo que dar una palabra, no quiero hablar yo, quiero que tú seas hablando a tu pueblo. Y todos los que estamos acá, todos los que venimos al camino del Señor, vinimos por distintos motivos, ¿no? Como contaba la otra vez, cada uno tenemos un testimonio, ¿no? Pero lo más importante y lo más lindo es que Dios nos llamó a todos con un mismo amor, ¿no? Nos escogió del lugar donde estábamos, nos brindó su amor, nos limpió, y dice la palabra que Él nos hizo reyes y sacerdotes delante de su presencia, ¿no? Realmente, qué privilegio, hermano, la verdad que qué privilegio que tenemos de que el Señor nos ame de esta manera. Y cada uno de los que estamos aquí, así como hemos llegado, quizás durante el día pasamos luchas, pruebas, dificultades, cansancio, quizás ganas de tirar la toalla, ¿no? Porque la carne se duele, ¿no? Somos de carne, o yo solo soy de carne. Todos somos de carne. A ver, tenemos un espíritu, tenemos alma, ¿no? Pero muchas veces cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas, queremos tirar la toalla, ¿no? Y decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Yo no quiero saber más nada, no quiero seguir más de esta manera, ¿no? Por eso decía, qué importante y qué privilegio tenemos de venir a la casa del Señor, porque cuando venimos a la casa del Señor, lo primero que hacemos en oración es derramar nuestro corazón delante de Dios, ¿no? Sabiendo que Dios está acá. Amén, porque su palabra lo dice: donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decirle que está al lado tuyo, si el Señor está en esta noche aquí. Decíselo. El Señor está en esta noche aquí y te quiere hablar. No voy a ser muy extensivo. Cuando estaba metido ahí en la adoración y buscando ahí en la Biblia a ver qué podía traer, me venía esta palabra a mi corazón. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 92, 10, 11 y 12 vamos a leerlo. Y en esta noche vamos a hacer algo distinto. No solamente yo voy a predicar, me vas a ayudar a predicar. Amén. ¿Estás listo para predicar? No vino nadie en esta iglesia. ¿Están
listos para predicar? Amén, tiene que decir. ¿Saben que cuando hay muchos, se nos hace más fácil? Ahora yo estoy acá solo y bueno, tengo que cargar con todo, se me hace un poquito más difícil. ¿Sí? ¿No te sentiste nunca así? Cuando estás acompañado, bueno, como que dale, el otro te apoya, ¿no? Es como tu pie de apoyo, que van caminando, bueno, van parejo, ¿no? Pero, ¿sabés qué? Vamos a leer, a ver quién se anima conmigo a leer primero uno el versículo 10, otro el 11 y el otro el 12. Que se ponga de pie y lo lea fuerte. Salmo 92, 10, 11 y 12. A ver, ¿quién es el primero? No tengas miedo, no tengas vergüenza. Vamos. Dale. El versículo 92 y el a ver. ¿Cómo empieza? Pero tú aumentarás. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Muy bien, hasta ahí. A ver otro el 11. ¿Quién se anima? Vamos. Vamos, bonito. Fuego. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. Y otro el 12. A ver. ¿Digo yo? Dale, vamos otro. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Muy bien. Vamos, yo lo voy a leer todo completo. Pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis ojos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Realmente si en esta noche viniste sin fuerza, si viniste ahí con esas ganas de decir, bueno, quiero aflojar, me está costando, estoy llegando a medias, Dios dice que Él te da fuerzas como las del búfalo. Amén. Serás ungido con aceite fresco. Cuando entramos a la presencia de Dios, hay algo en el mundo espiritual tremendo, sucede algo tremendo. Nosotros no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Cuando nos volcamos a la presencia del Señor, el Señor empieza a derramar de su aceite. Y el aceite viejo, que está en nuestra copa, nuestro cuerpo es la copa, empieza a salir. Entonces empieza a ser renovado nuestro aceite, ¿no? Y vienen nuevas fuerzas, viene nueva fe. Amén. ¿Cuánto necesitan fe en esta noche? Amén. Yo necesito fe. Señor, aumenta mi fe. El Señor tiene que aumentar más, cada día más mi fe, para poder alcanzar a otros, para poder llegar a la meta que se me ha puesto. Amén. Necesito fe. Entonces Dios quiere renovarte, Amén. Quiere renovar el aceite que hay en tu vida, quiere renovar la fuerza que hay en tu vida. Amén. ¿Y sabe qué? Dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. ¿Sabes que, como decía, todos hemos pasado por luchas, por pruebas? Pero qué triste es cuando vemos que gente, y yo lo voy a tomar de esta manera, porque el enemigo habla acá de lo espiritual, pero gente que se levanta contra vos, por envidia, por celo, ¿no? Porque vos alcanzaste algo que quizás ellos no lo alcanzaron. Y empiezan a murmurar. Empiezan a hablar. Que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Pero dice la palabra, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Capaz vos en esta noche estás pasando por esta circunstancia, quizás, no sé, un hermano, tu padre, tu madre, un hermano que no comparte lo que vos estás viviendo. ¿Por qué? Porque vos recibiste a Cristo. Ahora tu vida cambió. Vos empezaste a cambiar. Empezaste a hacer las cosas bien, ¿no? Y quizás estos a veces en la familia pasan. Se levantan nuestros propios seres queridos, ¿no? Y no entienden. Dicen, ¿qué haces en la iglesia todo el día? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Estás perdiendo tu tiempo. ¿No es que a vos te lavaron el cerebro? Yo no sé a quién estoy hablando en esta noche, pero sí sé que Dios está hablando a tu corazón. Y quizás dijiste, bueno, yo tengo ganas de tirar la toalla, porque dice que los dados del enemigo empiezan primero acá, en la cabeza, ¿no? En el oído, empezamos a hacerle caso a la voz del enemigo y desciende acá.
Y cuando desciende acá, es un terreno que solamente el poder de Dios y el amor de Dios puede sanar, ¿no? ¿Y cómo lo sanamos? Cuando venimos a la presencia del Señor. Por eso, cuando venimos a la casa del Señor no tenemos que venir de cualquier manera. Cuando venimos a la casa del Señor tenemos que decir, uy, llegué, por fin, llegué a la casa de papá. Tengo que entrar de inmediato a la presencia de Dios. Tengo que entrar a esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Empezar a hablar. Señor, acá estoy. Llegué arruinado, cansado por el trabajo, cansado por las voces del enemigo. Pero acá estoy en tu casa. Yo sé que vos me estabas esperando con los brazos abiertos, Señor, y acá estoy. Renova mi fuerza. Señor, que venga del cielo tu aceite fresco. Aumentar mi fuerza como la del búfalo, Señor. No quiero salir de este lugar como he venido. Cuando la tormenta viene, por más fuerte que sea, empieza a mover los árboles, hasta que los tira. Quizás en estos días están pasando días de tormentas, días de luchas, de pruebas. El versículo 12 de este mismo salmo dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Dónde florecerán? En los atrios de nuestro Dios, en la casa de Dios. La palmera significa prosperidad, la palmera significa crecimiento. Cuando uno ve los programas de Miami, esas películas de Miami, ve que hay muchas palmeras, ¿no? Los jeques, los árabes tienen muchas palmeras. En el Líbano dice, hay muchas palmeras. ¿Saben por qué? Porque es señal de prosperidad y crecimiento. Pero te voy a contar un secreto. Dice que para que la palmera crezca alta, hay un líquido que tiene que sube hasta la mitad de la copa. Ese líquido va subiendo a medida que vienen los vientos, a medida que vienen los sacudones, ¿no? Se va haciendo más fuerte. A medida que vienen los vientos, las tormentas, los problemas, se va haciendo más fuerte. ¿Sabés que en la iglesia hay un líquido que nos va haciendo más fuerte, que es el Espíritu Santo? Cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, vos empezás a levantar fuerza, ¿no? Y nada te va a tirar. Y ahí viene el enemigo hablando por acá, la familia por allá, vienen las contradicciones, vienen los celos, las angustias. Todo eso representa la tormenta. Y empieza a agitarse cada vez más el árbol, ¿no? Pero ¿sabés cuál es lo lindo del final de esta historia? Que dice que ese líquido llega hasta la copa y da un fruto más. Yo no sé cuántos están entendiendo esta palabra. Si vos estás pasando luchas, pruebas, y venís a la presencia de Dios y dejás que ese líquido se empiece a mover, que el Espíritu Santo se empiece a mover a tu vida, vas a traer un fruto más. La otra vez hablaban de los frutos, que son los frutos, ¿no? El fruto también es una vida. Alguien decía así, los frutos de los dones del Espíritu Santo. Pero cuando vos estás pasando tormentas, luchas, Dios te quiere hacer más fuerte para que traigas un fruto más, para que recibas fe, para ese aceite que es renovado en tu vida te dé la fuerza a no oír la voz del enemigo y a salir victorioso en medio de la lucha. Capaz que vos digas, no, pero yo no entiendo lo que está hablando la Biblia. ¿A qué se refiere? En el mundo, dijo Jesús, tendremos lucha, pruebas y aflicciones. Es mentira si alguien te dice, no, vení al evangelio porque todo es color de rosa. Venite al camino del Señor que todo te va a ir bien. Sí, Dios va a ordenar tus pasos. Dios te va a sacar victorioso, sí. Pero Jesús dijo, confía porque yo he vencido al mundo. Jesús no nos dijo, no, vas a venir conmigo, va a ser todo color de rosa, paz y amor entre todos los hermanos. No dijo de esa manera.
El Señor dijo, en el mundo tendréis luchas y aflicciones y pruebas. Amén. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Jesús. El que nos trajo en esta noche, en este lugar. El que con su amor nos llamó, nos escogió para que llevemos frutos, para que te fortalezcas. Cuando yo escuchaba y meditaba sobre esta palabra, decía, Señor, gracias porque sin prueba no hay victoria. ¿Cuánto han escuchado eso? ¿Cuánto han escuchado eso? Sin lucha, sin batalla no hay victoria. Nadie va a conquistar algo y sin haber luchado. Siempre tenemos que luchar. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Amén. Los violentos, perdón. Que el reino de Dios lo arrebatan los violentos. Si quieres ponerle valiente también. Porque para poder enfrentar estas cosas tenés que ser valiente. Amén. Y sabés que la lucha no es del más fuerte. La carrera no es del que es más rápido, no, sino que la victoria la da el Señor. Es de aquel que es humilde ante la presencia del Señor, que tiene misericordia por aquellos que están pasando necesidad y lucha y pruebas también como nosotros. Lo que quiero dejarte en esta noche es que puedas renovar el aceite del cielo en tu vida, que puedas confiar en aquel que venció al mundo, que puedas depositar toda tu confianza en él. Te vuelvo a repetir, somos privilegiados de estar en esta noche en este lugar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿A qué viniste a la casa del Señor esta noche? No me la contestes. Contestátela vos mismo. Será, bueno, voy porque hoy es sábado, vengo de trabajar y bueno, voy a ver qué pasa en la iglesia. No, hasta la noche tengo tiempo, no tengo nada que hacer. ¿Será que, bueno, voy porque en casa no hay nadie y bueno, estoy aburrido y voy a ver qué pasa en la iglesia? Déjame decirte que aún así haya sido tu pensamiento, Dios te trajo con un propósito. Porque ya en el corazón de Dios estaba que tú estés en esta noche en este lugar. En el corazón de Dios ya estaba que yo iba a predicar, yo no lo sabía. ¿Qué te quiero decir? Que Dios nos llama con lazos de amor. Y si hoy en esta noche estamos en este lugar, es porque Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Quiere renovar nuestra fuerza, quiere llenarnos de su aceite fresco. Pero sobre todas las cosas, quiero hacer hincapié en esto. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Decirle que está al lado, Dios te quiere usar. Ahora decirle, dejate usar. Dejate usar. Quizás para algunos, bueno, quizás está aburrido lo que el hermano está hablando. Pero sí haya uno que haya entendido. Ese uno, yo sé que va a ser como usted, como esta palmera, va a traer frutos. Así sea uno, porque Dios le está hablando en esta noche y está entendiendo la voz de Dios, está escuchando lo que el Señor quiere de nosotros. Te vas a fortalecer en esta noche. El aceite va a ser renovado en tu vida y vas a poder enfrentar la tormenta. Vas a poder enfrentar las cosas que suceden afuera, las cosas que suceden en tu casa, las cosas que suceden en el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en el mejor lugar, plantados en la casa de Jehová. Yo quiero que entiendas que no hay mejor lugar. Te habla alguien que
que como muchos decían al principio en su testimonio, andaba por cualquier otra parte donde realmente no encontraba paz, no encontraba felicidad. Era todo light, era todo emocional, todo pasajero. Era por un momento, sentía bien, pero cuando estaba solo, de vuelta de vuelta. Yo quiero invitarte a algo para cerrar. Ya te dije, yo no tenía pensado predicar, pero Dios puso esto en mi corazón y lo compartí. Yo quiero que hagamos una cosa. Si podemos cantar ese coro que cantaste, Ángeles y Serafines. Rubines.